¿Alguna vez has sentido un dolor que no puedes explicar con palabras? Ese peso en el alma que nadie más parece notar, pero que tú cargas cada día como si fuera una cruz invisible. Quiero que sepas que ese dolor no es un accidente, ni una simple consecuencia de la vida. Ese dolor es una marca sagrada, una señal de que fuiste elegida por Dios para algo mucho más grande de lo que imaginas. Hoy descubrirás que tu sufrimiento silencioso no es debilidad, sino evidencia espiritual de que fuiste apartada, escogida y separada por el cielo para cumplir un propósito eterno. Y ese propósito no cualquiera puede soportarlo, solo a ti te fue confiado porque hay dolores que no todos conocen. Dolores que no vienen del cuerpo, sino del espíritu. Dolores que revelan una verdad profunda. Las mujeres elegidas por Dios sienten distinto, viven distinto, sufren distinto porque fueron formadas para lo sobrenatural. Hay una guerra que muchas mujeres ni siquiera saben que están peleando. Pero tú sí lo sientes, el fuego, el peso, la separación, el quebranto. Eso, aunque duela, es una confirmación de que estás en el camino correcto. Antes de continuar, declara tu fe en los comentarios: Señor, dame fuerzas para continuar. Esa frase no es solo una oración, es un acto de guerra espiritual que abrirá caminos donde hoy parece haber muros. Si estás viendo este video no es una casualidad, es una cita divina. Dios ha traído a tus ojos estas palabras porque quiere hablar directamente a tu corazón. Muchas veces has preguntado en silencio: ¿por qué siento tanto? ¿Por qué me duele tan profundo? ¿Por qué me afecta lo que a otros parece no importarles? Y la respuesta es clara: porque no fuiste creada para lo común, fuiste marcada para lo eterno. El cielo no elige a las más fuertes en apariencia, ni a las que parecen tener todo bajo control. El cielo elige a las sensibles, a las que sienten, a las que lloran en secreto, a las que caen de rodillas cuando nadie las ve. Y esas lágrimas, que quizá pensaste que eran debilidad, en realidad son armas espirituales que mueven montañas en el mundo invisible. Este mensaje es para ti, mujer que ha sentido soledad, rechazo, abandono o confusión. Para ti que muchas veces pensaste: ¿será que Dios se olvidó de mí? Y quiero confirmarte con autoridad espiritual: Dios nunca se ha olvidado de ti. Ese dolor que cargas no es un castigo, es un proceso sagrado que está formando en ti un carácter celestial. Hoy caminaremos juntas por las Escrituras, desenterraremos verdades ignoradas y descubrirás que aquello que creías que te estaba destruyendo, en realidad te está santificando. Cada lágrima que has derramado en secreto es contada en el cielo. Cada noche de silencio es un altar invisible donde tu espíritu se está fortaleciendo. Este es un viaje que cambiará tu visión. No solo entenderás tu sufrimiento, sino que aprenderás a verlo como un puente hacia tu propósito. Y te digo algo: la penúltima enseñanza de este mensaje puede ser la llave que rompa el ciclo de dolor que llevas cargando por años. Respira hondo, abre tu espíritu y prepara tu corazón, porque lo que vas a descubrir hoy puede transformar completamente tu relación con Dios. Primer dolor: la separación dolorosa. Entre todos los procesos que atraviesa una mujer elegida por Dios, quizás el más incomprendido y desgarrador es la separación dolorosa. No se trata de un simple distanciamiento, sino de cortes espirituales que parecen partir el corazón en dos. Relaciones que parecían eternas y de pronto se rompen. Caminos que parecían seguros y de repente se cierran. Oportunidades que tú estabas convencida que eran un regalo de Dios, pero que de un día para otro se derrumban como si nunca hubieran existido. Lo natural en esos momentos es pensar: ¿qué hice mal? ¿Será que Dios me ha abandonado? ¿Será que no merezco nada bueno? Pero la verdad, mujer, es que esa separación no es un rechazo, es una estrategia de amor divino. Dios, en su infinita sabiduría, corta lazos, puertas y caminos porque sabe algo que tú aún no sabes: que esas personas, esos ambientes o esos proyectos eran capaces de desviarte de tu propósito, de apagar la fe que Él encendió en tu espíritu o de contaminar la pureza de tu llamado. Piénsalo: ¿cuántas veces has querido insistir en mantener a alguien a tu lado que en realidad estaba drenando tu paz, apagando tu gozo y debilitando tu fe? ¿Cuántas veces has llorado porque una puerta se cerró sin darte cuenta de que detrás de esa puerta había una trampa, un peligro o un engaño? Lo que tú llamas pérdida, Dios lo llama protección. Lo que tú percibes como abandono, el cielo lo registra como cuidado divino.
Las separaciones duelen porque tocan lo más íntimo del corazón, el amor, los vínculos, los sueños. Pero escucha bien, cada separación dolorosa en la vida de una mujer elegida es en realidad un acto de poda espiritual. Jesús mismo dijo en Juan 15 versículo 2, a todo aquel que da fruto, lo limpiará, para que dé más fruto todavía. Eso significa que si Dios corta algo en tu vida, no es porque quiera dejarte vacía, sino porque está preparando un terreno fértil donde podrás florecer con más fuerza y pureza. El enemigo quiere que creas que ese rechazo significa que no eres suficiente. Pero el Espíritu Santo hoy te susurra, no perdiste, fuiste preservada. No te rechazaron, fuiste apartada. No te dejaron sola, te dejaron libre para crecer en lo que yo preparé para ti. Este primer dolor es quizás uno de los más difíciles de aceptar porque nos confronta con el miedo a estar solas. Pero recuerda, la separación nunca es ausencia, siempre es sustitución. Dios nunca quita algo sin la intención de darte algo mucho mejor. El problema es que la transición entre lo que se va y lo que viene duele, y ese dolor se convierte en el fuego que te purifica. Mujer, si hoy estás atravesando una separación que te rompe el alma, no veas ese momento como el fin, sino como el inicio de un nuevo capítulo. Quizás estás llorando por una persona que se fue, por un trabajo que perdiste, por una amistad que cambió, pero el cielo te dice, ese vacío que ahora sientes, yo lo voy a llenar con mi presencia. Ese silencio que duele, yo lo convertiré en mi voz hablándote como nunca antes. Esa pérdida que no entiendes, yo la transformaré en tu mayor testimonio. Lo que parece una herida, es en realidad una señal. Y aunque tus ojos ven dolor, tus rodillas descubrirán que es la mayor victoria espiritual que Dios te pudo regalar, la libertad de todo aquello que no te llevaba hacia tu propósito. Cuando hablamos de separación, no lo decimos como una teoría, sino como una realidad que las mujeres de la Biblia también vivieron. La palabra nos muestra que las elegidas de Dios, aquellas que fueron apartadas para un propósito especial, pasaron por rupturas que marcaron su vida. Ruth, por ejemplo, tuvo que enfrentar la pérdida de su esposo y la separación de la tierra que conocía. Pudo haber regresado a lo cómodo, a lo familiar, pero eligió seguir a Noemí y confiar en el Dios de Israel. Lo que parecía el final de su historia se convirtió en el inicio de un linaje de gloria, porque de ella descendió el rey David y, más adelante, nuestro Señor Jesucristo. Su separación no fue destrucción, fue redirección. Esther también conoció la separación. Una joven huérfana, apartada de su familia, llevada al palacio en circunstancias que parecían injustas. Pero ese distanciamiento de su vida anterior la colocó en el lugar exacto donde Dios la necesitaba, como reina intercesora para salvar a su pueblo. Lo que parecía doloroso fue en realidad un puente hacia la liberación de muchos. ¿Y qué decir de María, la madre de Jesús? Ella vivió la separación de su reputación. Al quedar encinta por obra del Espíritu Santo, enfrentó miradas, críticas y sospechas. Tuvo que aceptar la soledad del señalamiento, pero ese dolor era parte del precio de ser la mujer escogida para llevar en su vientre al Salvador del mundo. Su separación no fue un error, fue una marca de elección divina. Querida mujer, al mirar estas historias, entiende algo poderoso. Cuando alguien se va, cuando algo termina, cuando una puerta se cierra, no es tu fin, es tu señal de que Dios te está reposicionando. La separación, aunque duele, es la manera en que el cielo limpia el camino para tu llamado. No todas las personas que te rodean hoy están destinadas a caminar contigo mañana. No todas las puertas que parecen buenas están alineadas con el plan de Dios para ti. Por eso, cuando sientas que algo o alguien se aparta, no lo interpretes como abandono, interprétalo como protección y dirección celestial. Mujer, recuerda, el vacío de la separación es el espacio donde Dios va a escribir su gloria en tu vida. Segundo dolor, el quebranto interior. El segundo dolor que solo las mujeres elegidas de Dios conocen es el quebranto interior. Este no es un dolor visible para los demás, no se nota en una herida física ni en una cicatriz en la piel, sino que es un fuego que arde en lo más íntimo del corazón y del espíritu. Es ese peso que te despierta en la madrugada con lágrimas en los ojos, aunque nadie sepa por qué. Es esa lucha silenciosa que enfrentas cuando sonríes en público, pero en secreto tu alma está clamando por fuerzas. El quebranto interior es una experiencia que no todas pueden soportar,
porque es un dolor que confronta tu fe, tus pensamientos y tu identidad. Es como si Dios permitiera que tu corazón se parta en pedazos, no para destruirte, sino para reconstruirte sobre un fundamento más sólido. Lo que antes te sostenía deja de funcionar. Las palabras que antes te daban ánimo ya no te llenan. Las distracciones que antes te calmaban ya no tienen sentido. Y entonces quedas cara a cara con la única fuente verdadera de vida, la presencia de Dios. Ese quebranto te desnuda espiritualmente. Te hace consciente de tus debilidades, de tu necesidad de ayuda, de lo vulnerable que eres. Y aunque duele reconocerlo, es en ese punto donde el cielo comienza a obrar su mayor milagro, transformar tu fragilidad en fortaleza espiritual. La Biblia lo dice claramente en Salmos 34 versículo 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. ¿Notas la clave? No dice que Dios está lejos en el quebranto, dice que está cerca. Eso significa que en tu momento de mayor dolor interno, no estás sola, aunque lo sientas así. El mismo Dios que creó los cielos se inclina hacia ti, escucha tus sollozos y recoge tus lágrimas como ofrendas sagradas. Muchas mujeres piensan que su quebranto es una señal de que algo anda mal con ellas. Pero en realidad, el quebranto interior es una señal de que estás en las manos del alfarero. Él está moldeando tu espíritu como quien moldea el barro en el torno. A veces, para formar una vasija nueva, hay que quebrar la anterior. Eso es lo que sucede contigo. Dios no te está destruyendo, está rehaciendo tu vida para que seas un recipiente digno de su gloria. El quebranto interior es también un fuego purificador. Quema lo que ya no te sirve, el orgullo, el ego, la dependencia de lo humano, las máscaras que usas para aparentar fortaleza. Te deja expuesta, pero al mismo tiempo te llena de autenticidad. Lo que queda después del quebranto es lo verdadero, tu esencia, tu fe desnuda, tu confianza total en Dios. Mujer, si hoy estás sintiendo un dolor que no puedes poner en palabras, un peso que ni siquiera sabes explicar, entiende esto, ese quebranto no es señal de tu final, es señal de que Dios está haciendo algo nuevo dentro de ti. Es como los dolores de parto, intensos, insoportables, pero siempre anunciando vida. Cuando tu corazón se rompe, es porque Dios está dándole forma a uno nuevo, más fuerte, más sensible, más preparado para el llamado. Ese dolor no es debilidad, es la prueba de que tu espíritu está en proceso de ser alineado con el cielo. Recuerda siempre, el quebranto es el lenguaje secreto de las elegidas. Lo que otros ven como derrota, tú lo vivirás como la semilla de tu mayor victoria. El quebranto interior no es un dolor nuevo, ni exclusivo de este tiempo. La Biblia está llena de historias de mujeres que lo vivieron y, a través de él, encontraron el verdadero rostro de Dios. Ana, la madre de Samuel, es uno de los ejemplos más poderosos. Año tras año subía al templo, cargando la vergüenza de la esterilidad y el dolor de las burlas de Penina. Su corazón estaba tan quebrantado que ni siquiera podía expresar con palabras lo que sentía. La Escritura dice que movía los labios, pero no se escuchaba su voz. Eso es el quebranto interior, un clamor que va más allá de lo que la boca puede pronunciar. Y fue en ese punto de quiebre donde Dios la escuchó, porque su dolor se convirtió en oración genuina y su oración en promesa cumplida. María de Betania, aquella mujer que rompió el frasco de alabastro a los pies de Jesús, también conocía el quebranto interior. La sociedad la juzgaba, muchos la señalaban, pero ella entendía algo que otros no, que solo a los pies del Maestro su alma encontraba descanso. Su quebranto fue tan profundo que no se conformó con palabras, entregó lo más valioso que tenía como ofrenda. Y lo que parecía un acto irracional fue, en realidad, un acto profético que Jesús dijo sería recordado por generaciones. El quebranto la llevó a dejar su huella eterna en la historia del Evangelio. La mujer del flujo de sangre vivió 12 años de quebranto. No solo físico, sino emocional y espiritual. Rechazada por la sociedad, aislada por su condición, cargando un dolor que nadie podía entender. 12 años de soledad, vergüenza y lágrimas. Pero ese quebranto no la destruyó, la impulsó a buscar a Jesús de una manera que otros no se atrevían. Tocó el borde de su manto, y en un instante todo su dolor se transformó en sanidad. Ese es el poder del quebranto, convierte la desesperación en fe radical.
Querida mujer, estas historias no están en la Biblia por casualidad. Están allí para recordarte que tu quebranto no es un accidente. Ana descubrió que su dolor era el canal de su milagro. María entendió que sus lágrimas eran un perfume precioso para Jesús. Y la mujer del flujo de sangre comprobó que su dolor la llevó al encuentro más transformador de su vida. Así también tú. Lo que hoy te parte el corazón será la misma llave que abrirá la puerta de tu mayor victoria. Lo que hoy sientes como debilidad, mañana será tu testimonio más poderoso. Porque Dios no se glorifica en lo perfecto ni en lo fuerte, sino en lo roto, en lo humilde, en lo quebrantado. Y si tu alma hoy está rota en 1000 pedazos, tranquila, estás en el lugar exacto donde el cielo comienza a obrar. Tercer dolor, el silencio de Dios. Quizá uno de los dolores más profundos que una mujer elegida puede experimentar es el silencio de Dios. No hablamos de la ausencia de personas, ni de la falta de respuestas humanas, sino de esos momentos en los que clamas, lloras, ruegas, y parece que el cielo guarda silencio. Lees la Biblia, pero no sientes que algo se encienda en tu corazón. Doblas tus rodillas, pero la respuesta no llega. Levantas tu voz en adoración, pero la atmósfera se siente pesada, como si tus palabras rebotaran contra un muro invisible. Ese silencio duele más que cualquier palabra hiriente, porque toca lo más sagrado, tu relación con el Padre. Sientes que no entiendes nada, que quizás hiciste algo mal, que tal vez Dios se olvidó de ti. Pero aquí está la verdad que hoy debes grabar en tu corazón: el silencio de Dios no es abandono, es formación. Cuando Dios calla, no es porque no te escuche. Al contrario, es porque confía tanto en ti que sabe que ese silencio será el terreno perfecto para fortalecer tu fe. Es en esos momentos cuando tu dependencia deja de estar en las emociones y empieza a estar en la convicción. Porque cualquiera puede adorar cuando siente fuego en el corazón, pero solo las verdaderamente elegidas pueden adorar cuando no sienten nada y aún así deciden creer. La Biblia nos muestra que incluso los grandes héroes de la fe pasaron por este dolor. Job clamaba en medio de su sufrimiento y parecía que no había respuesta. Sin embargo, al final descubrió que aunque no entendía, Dios estaba allí, y ese proceso lo llevó a una revelación más profunda de quién era su Señor. Y Jesús mismo, en la cruz, gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él también experimentó el silencio del Padre, y ese silencio fue parte del cumplimiento de su propósito eterno. Mujer, el silencio de Dios no significa que Él se ha ido, sino que está trabajando en secreto, detrás del telón de tu vida. Como un maestro en medio de un examen, guarda silencio, no porque no esté presente, sino porque es el momento de que apliques lo que ya te enseñó. Ese silencio que hoy te duele es una confirmación de que estás siendo probada, no para ser destruida, sino para ser promovida. Es el proceso donde tu fe se purifica, donde aprendes a caminar no por vista ni por emociones, sino por convicción y confianza absoluta en aquel que nunca falla. Recuerda, cuando el cielo calla, el Espíritu Santo susurra en tu interior la fuerza que necesitas para seguir. Y cuando llegue el momento, ese mismo Dios que calló por un tiempo, hablará con poder y te mostrará que nunca estuviste sola, aunque lo sentías así. El silencio de Dios no es un invento moderno ni una experiencia aislada. Lo vemos claramente en las páginas de la Biblia, donde mujeres de fe tuvieron que atravesar largos periodos en los que parecía que el cielo no respondía. Sara, esposa de Abraham, conoció este silencio. Dios le había prometido un hijo, pero pasaron años, incluso décadas, sin ver cumplida la palabra. Cada mes, cada año sin embarazo era un recordatorio doloroso. El silencio de Dios la llevó a dudar, a intentar tomar atajos, pero también la llevó a descubrir que cuando Dios promete, Él cumple, aunque tarde a los ojos humanos. Al final, en su vejez, Sara se rió, no de incredulidad, sino de gozo, porque el silencio se rompió con la llegada de Isaac. Isabel, madre de Juan el Bautista, también experimentó ese silencio. Vivió años de esterilidad, probablemente en medio de críticas, incomprensión y vergüenza. Oró, esperó y quizás se cansó de esperar. Pero un día, ese silencio se rompió cuando el ángel anunció que sería madre de quien prepararía el camino del Señor. Lo que parecía olvido divino, en realidad era una preparación para un milagro extraordinario.
Y recordemos a la mujer sirofenicia. Ella clamaba a Jesús por la liberación de su hija, pero la Escritura dice que él no le respondió palabra. ¿Puedes imaginar ese momento? Una madre desesperada, clamando con fe, y el maestro guardando silencio. Sin embargo, ella no se rindió. Su insistencia, su fe en medio del silencio, conmovieron el corazón de Jesús y su hija fue sanada. Estos ejemplos nos muestran que el silencio de Dios nunca es vacío. Siempre esconde un propósito mayor. A veces es para probar tu perseverancia, otras para purificar tu fe, y muchas veces para preparar un milagro que glorifique aún más su nombre. Querida mujer, si hoy sientes que clamas y no recibes respuesta, no pienses que el cielo está cerrado. El mismo Dios que guardó silencio con Sara, Isabel y la sirofenicia, al final respondió con poder. Lo hará también contigo. Su silencio no significa indiferencia, significa que tu historia aún se está escribiendo y que tu respuesta será tan gloriosa que hará olvidar los años de espera. No te desesperes en el silencio. Abrazarlo también es parte de la fe. Y recuerda, cuando el cielo parece callar, muchas veces es porque Dios está preparando una respuesta que resonará con más fuerza que cualquier palabra. Cuarto dolor, la incomprensión de los demás. Otro de los dolores que solamente las mujeres elegidas conocen es el de la incomprensión de los demás. Ser diferente duele. Caminar por un sendero que pocos entienden te coloca muchas veces en soledad. Las personas a tu alrededor no logran comprender por qué actúas como actúas, por qué decides como decides, por qué te apartas de lo que la mayoría considera normal. Este dolor se siente cuando familiares o amigos te juzgan por tus convicciones espirituales. Cuando otros piensan que exageras al dedicar tiempo a la oración, al apartarte de ciertas compañías o al elegir no comprometer tus principios por una oportunidad pasajera. Sientes el peso de sus palabras, sus miradas, sus críticas, y muchas veces deseas explicarte, pero aún así no logran comprender. La verdad es que las elegidas viven bajo un código que no es terrenal, sino celestial. Caminan según la voz del Espíritu, y esa voz no siempre coincide con la lógica humana. Por eso, a menudo las elegidas son malinterpretadas, vistas como raras, como intensas o incluso como débiles. Sin embargo, esa incomprensión es evidencia de que no perteneces a lo común, sino a lo santo. Jesús mismo advirtió en Juan 15 versículo 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si te cuesta ser entendida, no es porque estés equivocada, es porque tu espíritu fue diseñado para un reino distinto. La incomprensión duele porque todos deseamos ser aceptados, amados, reconocidos. Pero cuando Dios te separa, muchas veces te expone al juicio humano. La gente no ve lo que Él ve en ti. No entiende el porqué de tu obediencia, de tu sacrificio, de tu entrega. Pero justamente en esa incomprensión está tu confirmación, eres diferente porque fuiste elegida para algo diferente. Mujer, si has sentido el dolor de ser criticada, malinterpretada o incluso rechazada por vivir en obediencia, recuerda que no estás sola. Ese es uno de los sellos que llevan las elegidas, ser incomprendidas en la tierra, pero profundamente conocidas en el cielo. La incomprensión no es un sufrimiento exclusivo tuyo. La palabra de Dios está llena de ejemplos de mujeres que fueron malinterpretadas y criticadas justamente por ser elegidas. Ana, la madre de Samuel, cuando derramaba su alma en el templo, fue vista por el sacerdote Elí como si estuviera ebria, 1 Samuel 1, 13-14. Nadie entendía que lo que en realidad hacía era abrir su corazón delante de Dios. Su dolor y oración fueron malinterpretados, pero ese momento de incomprensión fue el preámbulo del nacimiento de un profeta que marcaría la historia de Israel. Lo que otros no entendieron, Dios lo honró. María, la madre de Jesús, también cargó con este dolor. Cuando el Espíritu Santo la cubrió y concibió al Salvador, el mundo no lo entendió. José mismo, al principio, pensó en dejarla secretamente para no exponerla. Seguramente escuchó comentarios, críticas, miradas de sospecha. Y sin embargo, ese embarazo incomprendido era el cumplimiento del plan más grande del cielo. Lo que los hombres no entendieron, el cielo lo celebraba. Débora,
profetisa y jueza de Israel, también fue incomprendida. En una sociedad donde la autoridad estaba en manos de hombres, ella se levantó como líder espiritual y militar. Muchos pudieron haberla visto como fuera de lugar, como una mujer inusual. Pero fue elegida y respaldada por Dios para guiar a todo un pueblo a la victoria. Lo que parecía extraño a los ojos humanos, era obediencia perfecta a los ojos de Dios. Querida mujer, cada vez que enfrentes el dolor de ser malinterpretada, recuerda estas historias. Lo que hoy parece incomprensible a quienes te rodean, mañana será un testimonio que glorifique al Señor. La incomprensión es una señal de que tu camino no es terrenal, es espiritual. Recuerda estas palabras, no todos tienen que entender tu proceso, porque no todos están llamados a tu propósito. La incomprensión es dura, pero también es confirmación. Porque si el mundo te aplaudiera en todo, tal vez eso significaría que no estás caminando en la senda estrecha que lleva a la vida. Quinto dolor, la soledad elegida. Otro de los dolores más marcados en la vida de una mujer elegida es la soledad elegida por Dios. No se trata de la soledad que viene por abandono humano, sino de aquella en la que el mismo cielo te aparta de ciertas personas, ambientes o distracciones para trabajar contigo en secreto. La soledad elegida no siempre es voluntaria. A veces duele porque te preguntas por qué ya no encajas donde antes encajabas, por qué esas amistades se enfrían, porque los círculos donde antes eras bienvenida ahora se sienten ajenos. Te preguntas si hiciste algo mal, pero la respuesta es más profunda, no es rechazo, es propósito. Dios aparta a las elegidas porque necesita un espacio exclusivo para hablar con ellas. En la multitud su voz se pierde, pero en el silencio de la soledad, su susurro se vuelve claro. En ese tiempo, Él te enseña a depender solo de su presencia, a encontrar satisfacción en su amor, a fortalecer tu espíritu sin necesitar la aprobación de nadie más. La soledad elegida duele porque confronta el corazón. Te obliga a mirarte sin máscaras, a enfrentarte a tus temores más íntimos, a descubrir tu verdadera identidad lejos de los aplausos y las críticas. Pero es precisamente en ese lugar donde Dios revela lo que jamás escucharías rodeada de ruido. La Escritura lo confirma en Oseas 2 versículo 14, «He aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón», ¿lo ves? El desierto, ese lugar de soledad, no es un castigo, es una cita divina. Allí no hay distracciones, solo la voz del amado hablándote directamente al corazón. Mujer, si hoy estás atravesando un tiempo en el que sientes que caminas sola, no lo veas como abandono. Míralo como un llamado del cielo a una intimidad más profunda. Porque en la soledad elegida se forjan las mujeres que cargan autoridad espiritual. Es allí donde Dios pule tu carácter, fortalece tu fe y te da la visión para tu futuro. Recuerda esto, el oro no se encuentra en la superficie, se forma en lo profundo y en lo oculto. Así también, las elegidas se forman en la soledad, donde nadie las ve, pero donde Dios las moldea para brillar en su tiempo. El dolor de la soledad elegida no es nuevo. En la Biblia vemos cómo muchas mujeres apartadas por Dios tuvieron que pasar por tiempos de aislamiento antes de ser levantadas en su propósito. Agar, la sierva de Sara, experimentó una soledad profunda en el desierto. Expulsada de la casa de Abraham, caminaba con su hijo sin rumbo, creyendo que morirían. Nadie la acompañaba, nadie la entendía. Pero fue allí, en medio de su soledad, donde el ángel de Dios se le apareció y le mostró un manantial de agua. Su soledad se transformó en un encuentro con el Dios que ve. La lección es clara, la soledad elegida no es abandono, es el escenario perfecto para que Dios se revele como tu sustento. Esther, antes de presentarse ante el rey, pasó un largo tiempo apartada en preparación, sometida a un proceso que parecía encierro, soledad y silencio. Sin embargo, ese tiempo de aislamiento fue la antesala de su misión más grande, interceder por su pueblo y salvarlo de la destrucción. Su soledad era la incubadora de un propósito mayor. María, la madre de Jesús, también conoció la soledad en el corazón. La Biblia dice en Lucas 2 versículo 19 que ella guardaba todas las cosas que vivía y las meditaba en su interior. Aunque estaba rodeada de gente, su llamado era tan único que muchas veces tuvo que guardar silencio y procesar a solas lo que Dios estaba haciendo. La soledad para María fue un espacio de reflexión, fe y conexión directa con el plan de Dios.
Querida mujer, si Dios te está apartando de ciertos lugares, si sientes que caminas sola, recuerda a estas mujeres. La soledad elegida siempre es estratégica. No es un callejón sin salida, es un taller divino donde el Espíritu Santo te moldea. Dios aparta a sus elegidas para hablarles secretos que no puede revelar en público. Lo que aprendes en la soledad se convertirá en la autoridad que llevarás cuando llegue tu tiempo de ser luz para otros. No temas ese desierto ni esa soledad. Allí no estás perdida, estás siendo formada. Porque en el silencio de la soledad es donde se escucha con más claridad la voz del cielo. Sexto dolor, el ataque espiritual invisible. Hay un dolor que muchas mujeres no logran poner en palabras, el de las batallas invisibles. No es un dolor físico, no es una herida visible, pero se siente en el alma, en el ambiente, en las noches sin dormir, en la opresión que no tiene explicación natural. Ese es el ataque espiritual invisible, y solo lo conocen las mujeres elegidas de Dios. Porque cuando Dios aparta a alguien para un propósito eterno, el enemigo no se queda de brazos cruzados. El adversario reconoce la luz que hay en ti, aunque tú misma aún no lo entiendas, y por eso intenta desgastarte con cargas emocionales, con pensamientos de derrota, con luchas internas que parecen no tener fin. Tal vez lo has sentido. Esa presión inexplicable en tu corazón. Esas noches en las que despiertas con ansiedad o miedo sin razón aparente. Esos pensamientos que llegan a tu mente diciéndote que no vales nada, que no podrás, que todo acabará mal. Esa sensación de que algo pelea en tu interior aunque todo afuera parezca normal. Ese es el dolor del ataque invisible, y aunque asusta, es la confirmación de que llevas un llamado que incomoda al infierno. La Biblia lo dice en Efesios 6 versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es tu imaginación, no es exageración, lo que sientes es una guerra espiritual real. El enemigo quiere confundirte, hacerte creer que estás sola, que tu fe no sirve, que tu dolor es en vano. Pero escucha esto, cada ataque invisible es la evidencia de que el cielo te ve como una guerrera peligrosa contra las tinieblas. Si no tuvieras un propósito grande, no serías un blanco tan intenso. Mujer, ese dolor invisible no te está destruyendo, te está entrenando. Es en esas batallas internas donde aprendes a clamar, a interceder, a usar la palabra como espada y la oración como escudo. Allí descubres que no peleas sola, que hay ángeles a tu favor y un Espíritu Santo que intercede por ti con gemidos indecibles. Nunca olvides, el ataque más fuerte siempre viene antes de la victoria más grande. Cuando hablamos de ataques espirituales, no hablamos de algo imaginario. La Biblia nos muestra cómo mujeres elegidas enfrentaron batallas invisibles que marcaron su destino. Eva, en el huerto del Edén, fue la primera en experimentar un ataque espiritual directo. La serpiente no la atacó físicamente, sino en su mente y en su fe, sembrando dudas, con que Dios os ha dicho. El enemigo sabía que si lograba tocar sus pensamientos, podría alterar el plan de Dios. Y esa sigue siendo una de las estrategias principales contra las mujeres elegidas, atacar la mente con pensamientos de duda, temor e inseguridad. María Magdalena es otro ejemplo. La Escritura dice que Jesús la liberó de 7 demonios, Lucas 8:2. ¿Puedes imaginar la magnitud de las batallas internas que cargaba? Su vida estaba marcada por opresión espiritual, pensamientos oscuros y cadenas invisibles. Pero cuando conoció al Maestro, fue libre, y lo que parecía un dolor sin salida se convirtió en un testimonio poderoso de restauración. La viuda persistente de Lucas 18 también nos enseña algo sobre la guerra invisible. Aunque su batalla era terrenal, pedir justicia, Jesús la puso como ejemplo de cómo se ora en medio de la resistencia. Día tras día enfrentaba el silencio, la negativa, la injusticia, pero no se rindió. Esa es la imagen de una mujer que, aunque presionada, sigue insistiendo hasta vencer. Estos ejemplos muestran que los ataques invisibles no son señal de abandono, sino de propósito. Dios permite esas pruebas porque sabe que dentro de ti hay más fortaleza de la que imaginas. Mujer, cada vez que sientas esa lucha espiritual en tus pensamientos, emociones o sueños, recuerda que no es casualidad,
es el reflejo de que eres una pieza clave en la batalla entre el cielo y el infierno. Y aunque el enemigo intente derribarte, el poder de Cristo en ti siempre será mayor que cualquier ataque en tu contra. La victoria ya fue asegurada en la cruz, y cada batalla invisible que enfrentas es una oportunidad para recordar que eres más que vencedora por medio de aquel que te amó. Séptimo dolor, el precio del llamado y la conclusión. El último dolor que solo las mujeres elegidas conocen es el precio del llamado. Porque ser escogida por Dios no es gratis. No se trata de títulos, ni de reconocimientos, ni de privilegios fáciles. Ser elegida significa cargar una cruz invisible que no todos están dispuestos a llevar. Este dolor se manifiesta en renuncias. Renunciar a lo que el mundo llama éxito para abrazar lo que el cielo llama propósito. Renunciar a relaciones que no edifican tu fe. Renunciar a caminos cómodos para caminar por sendas estrechas. Renunciar a tu propia voluntad para decir cada día, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. El precio del llamado también se siente en el corazón. Hay días en que quisiera soltarlo todo, regresar a lo normal, vivir como las demás. Pero dentro de ti hay un fuego que no te deja. Ese fuego es la confirmación de que fuiste marcada para algo eterno. Ese ardor en el espíritu es lo que te recuerda que aunque el precio sea alto, la recompensa será mayor. Jesús mismo dijo en Lucas 9 versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El llamado tiene un precio, pero también tiene una gloria incomparable. Mujer, si has sentido todos estos dolores, la separación, el quebranto, el silencio, la incomprensión, la soledad, los ataques invisibles y el peso del llamado, quiero que entiendas hoy algo, no estás sufriendo en vano. Todo ese dolor es la evidencia de que eres elegida, apartada y marcada por el cielo. Tu sufrimiento es un proceso de santificación, un camino hacia una gloria que todavía no imaginas. Pablo lo dijo en Romanos 8 versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que levanta tu cabeza. Ese dolor que llevas no te está destruyendo, te está transformando. No te está apagando, te está encendiendo. No es señal de debilidad, es el sello de tu elección. Y hoy quiero que lo declares con fe en los comentarios, Señor, aunque duela, acepto tu llamado. Esa declaración será como una llave que abre un nuevo tiempo en tu vida. Recuerda, elegida, las mujeres comunes llevan cargas comunes, pero las mujeres escogidas cargan dolores sagrados que las forman para un destino sobrenatural. Tú no eres casualidad. Eres propósito. Eres promesa. Eres hija amada del Altísimo. Mujer elegida, si este mensaje habló a tu corazón, quiero invitarte a que no te quedes aquí solamente. Este canal es una casa espiritual, un refugio donde cada palabra busca levantarte, fortalecerte y recordarte quién eres en Dios. Te animo a suscribirte ahora mismo y activar la campanita de notificaciones, porque cada semana compartimos mensajes que pueden ser la respuesta que tanto has estado esperando. Y no lo hagas solo por ti, cuando te suscribes y compartes este contenido, estás ayudando a que otras mujeres que hoy están a punto de rendirse encuentren esperanza y fortaleza en la palabra. Recuerda, las elegidas no llegan por casualidad, llegan por propósito. Y si tú estás aquí, es porque Dios quiso encontrarse contigo en este momento. Así que suscríbete, deja tu comentario de fe, y sigue caminando con nosotras en esta comunidad de mujeres que, a pesar del dolor, decidimos creerle al Señor.